Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Y tenemos invitado en el teléfono. Lo vamos a presentar de la siguiente manera. Integrante de El Megáfono. Sí, señor. Delegado de CISPREN en FATPREM. FATPREM. Su nombre es José Ignacio Ramírez Tellería. Sí. Pero todos lo conocemos por Nacho. Nacho de Bases, para ser más concreto. De la cooperativa Bases. Que integra el megáfono. Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bien. Tengo algún delay, Estamos tratando de mejorarlo. pero ahí lo escucho bien. Le contamos a la oyentada que cuando las compañeras de preproducción pusieron en la hoja de ruta José Ignacio Ramírez Tellería, tuve que pensar un rato y digo, pero este no es el Nacho. Y sí, el Nacho. Pero no es muy largo, sino. El Nacho es uno de esos compañeros con los cuales uno disfruta laburar cada vez que se lo cruza en la ruta de la vida. Hombre de La Pampa, aquerenciado en Río Cuarto. Gran cebador de mate, le voy a decir. Bueno, pero vayamos un poco a lo que nos interesaba charlar hoy. La verdad es que venimos siguiendo y viendo en las noticias muchas acciones gremiales vinculadas a la situación de los laburantes de prensa, sus salarios, sus condiciones de contratación. Y queríamos hablar un poco de eso con ustedes, saber, bueno, cuál es la mirada, cómo está, qué impacto tienen las medidas gremiales. Así que, bueno, es por ahí. Hola, ¿qué tal, Nacho? Ante todo. La resonancia del caso tiene que ver con Guillermo David, delegado paritario, trabajando en la radio de 16, pertenece al grupo Leopolos, cuya gerencia está hablando de los hermanos Sosa Barreneche. Guillermo David, hace 5 semanas, prácticamente fue notificado de un despido, sin tipo de causa aparente, sin programa que hubiera llegado en su momento. Y bueno, él informó que es delegado paritario justamente, y eso no pareció ser ningún tipo de razón para que la empresa avanzara con el despido. Vamos a plantear un grupo empresario que tiene a ver la Ramírez Municipal, la compró del año pasado. Entonces es un grupo muy reciente que no lleva el palo de las inversiones inmobiliarias, de constructoras. Ellos tienen una financista y constructora llamada Codestur, que tiene muchísimas obras tanto en la ciudad como en el resto de la provincia. Tienen también, extensivas cantidades de hectáreas de campo dedicadas a la siembra de soja, y ahora han invertido en la radio Rioja, comprándola, y teniendo radio en Villa María y una radio en Villa Mercedes. Estas 3 radios las transforman en el grupo de medios. La situación del despido es aberrante porque señalamos justamente una persecución hacia el compañero delegado paritario, y su función de delegado garantizar los acuerdos que sean en subir el piso de la administración de lo que se puede entender en Córdoba para los trabajadores. Es una acción directa contra la administración gremial que lo desconoce como delegado paritario. Es decir, la misma empresa puede presentar en inventarios. Nacho, sí. Vos tenés manos libres porque se te corta mucho el teléfono. ¿Lo podés pasar a...? ¿Mejor? A ver ahí. Bueno, hablamos y vemos. ¿Ya lo que iba contando? Sí. No, retomo. Ahí está bien. Sí, un poco a ver si repito lo que se intentó escuchar y vemos.
tenemos un compañero que es delegado paritario, que trabaja en un grupo económico que trabajaba en áreas como la inmobiliaria y todo eso, y que ha empezado a invertir en medios. Sí, exacto. Eso es Codesur, es la empresa constructora, cuyos gerentes habrán comprado la radio el año pasado, la radio Río Cuarto, y decidieron este año el delegado Guillermo David. Lo desconocen como delegado, pero a la vez son los mismos dueños de la empresa los que se tuvieron que sentar este año para discutir las paritarias con el delegado y con otros delegados, y ahora lo desconocen como delegado paritario y lo la situación es complicada porque genera un antecedente gravísimo para las organizaciones sindicales, en las cuales la empresa desconoce al paritario, que justamente tiene una tutela por la ley de asociaciones sindicales, y al consumarse una mediación favorable por parte de Bajo, de la provincia de Córdoba, es un antecedente muy grave porque cualquier otra empresa de cualquier otro rubro pueden ahora deshacerse de trabajadores delegados, o sea, como mucho pagar algún tipo de multa y entonces es una afronta directa contra toda la estructura sindical argentina y una violación de la ley de asociaciones sindicales. ¿Y qué impacto ha tenido todas las medidas gremiales que ustedes estuvieron tomando? Bueno, en Río Cuarto sobre todo ha sido fuerte en sentido de la gran cantidad de otros gremios y organizaciones sindicales y organizaciones territoriales que se solidarizaron con las protestas que marcharon con nosotros. En una semana tuvimos más de 3 movilizaciones, concentraciones afuera de la radio, concentraciones afuera del Ministerio de Trabajo en Córdoba, y en todas esas instancias hubo participación masiva de trabajadores, secretarios generales, delegados, de muchísimos gremios, tanto de CGT como de las dos CTA. Creo que este hecho en particular del despido de un trabajador muy reconocido por su labor periodística, hace más de 15 años que trabaja en la radio La 16, puso en alerta a toda la estructura sindical local, que advierte que en un futuro no muy lejano pueden ir por sus propios delegados también. Entonces ha habido una fuerte solidaridad y movilización que se tradujo no solo en las concentraciones afuera de la radio, como decía, sino también en concurrir al Consejo Deliberante, del Consejo Deliberante la semana pasada, a concurrir también a la municipalidad para poder tener una reunión con el jefe de gobierno, con el trabajo. Lo que se le está exigiendo a la municipalidad, al consejo y demás, es que tomen cartas en el asunto, porque justamente son organismos del Estado que le ponen un montón de pauta tanto a la radio como a otro grupo de la ciudad que tienen ese tipo de actitudes para los trabajadores. Mira, justamente en esa arista, en lo último que acabas de explicar, era donde yo le quería entrar. Han logrado llegar a escala nacional, digo, pensando justamente en esto, ¿no? La pauta publicitaria y el derecho a despidos o los despidos, digo, sería uno de los condicionantes que tiene uno de las resoluciones que no hace muchos meses firmó el presidente de la Nación sobre las opiniones de odio, ¿no? Sí. La situación es esa. En general hay una torta enorme de pauta publicitaria por parte de los distintos niveles del Estado, de la cual grandes grupos concentrados de medios viven, ¿sí? Y se alimentan. A ver, número más, número menos, de la voz del interior, nos dicen que, por ejemplo, de este diario, que es el principal tirado en Córdoba Capital,
sería 1.000.000 de pesos de pauta por día solamente de provincia. Entonces, esos son los volúmenes primero de pauta que están manejando algunos medios. En Río Cuarto, la LB16 justamente también es uno de los medios que más estaba recibiendo pauta del municipio, con una duplicación de la pauta de este año, automática. O sea, lo distinto que está de la paritaria de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores tenemos que ir a 3, 4 meses de lucha, de audiencia para poder recomponer puntos en la recomposición del salario, y estas empresas logran arrancar, duplicar su pauta con parte del Estado, y después toman este tipo de medidas en las cuales desconocen a los trabajadores delegados, ajustan como si fuera posible el aire, y bueno, logran hacer esto por dos razones. De alguna manera porque el propio Estado es garante de que las empresas se manejan de esa manera, y porque evidentemente las organizaciones gremiales tenemos que seguir construyendo una unidad y una fortaleza para poder parar este tipo de medidas de las empresas. Yo te escuchaba hablar y contar esta situación que está pasando con este compañero de LB16, y no podía dejar de pensar en una situación casi análoga que se da en el corazón de la provincia de Buenos Aires con Lácteos Vidal y los trabajadores de Atilra, ¿no? Claro. Sí, porque, digo, el punto final no necesitan despedir trabajadores para que los números les cierran. Necesitan despedir trabajadores para sentar precedentes de por dónde va la patronal, ¿no? Porque no es casual que los dueños de LB16, Codesur, sean socios en algunos negocios provinciales con algunos dirigentes oficiales, ¿no? Completamente. Y no es casual que la familia dueña de Lácteos Vidal sea quienes llevan adelante el movimiento nacional antipiquetes, donde le impiden a los trabajadores y a las trabajadoras manifestarse y aportar su derecho a huelga. Digo, esto, ¿no? Digo, no es un hecho aislado lo que les está pasando en Córdoba, digo, lo podemos poner en contexto nacional. Igual también esto que pensando en todo esto, nos pareció interesante la nota porque no es algo que esté pasando en los grandes centros, y por ende no necesariamente está cubierto por los grandes medios, sino que está pasando en distintos puntos del interior del país, donde hay despidos, porque también ha habido conflictos en La Pampa, y la verdad es que es... Ha habido despidos de delegados, trabajadores delegados de empresas vinculadas a Vicentín también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me parece que no venían tomando mucha relevancia en la plana de los medios este tipo de despidos, porque no son tan notorios o visibles como el despido de este trabajador en Río Cuarto, por ejemplo, que es súper conocido por la ciudadanía, que como te digo, hace más de 15 años trabajaba en la radio y fue uno de los encargados de poder reportar todos los conflictos gremiales que había de otros trabajadores cuando se manifestaban en la calle. Entonces, ha tomado notoriedad, y eso es bueno de alguna manera, porque se empieza a ver que en el país se estaba viendo otros despidos sobre delegados en áreas que no son tan, conocidas, públicas, sensibles y demás. Pero viene sucediendo una medida empresarial que viene sucediendo, y que a medida de que el Ministerio de Trabajo no toma cartas en el asunto, la estructura sindical y la ley de asociaciones sindicales va quedando cada vez más debilitada. Y por otro lado es muy interesante el perfil que viene tomando la FATPREN, porque con el recambio de compañeros en los espacios de toma de decisión, se empieza a tener primero a proponer una mirada colectiva en la resolución, si vos querés, como clase laburante, en un sector donde todo el periodismo, con micrófono, con cámara o con palabra, son estrellas, ¿no? Y empezar a pensarlo desde
una cuestión colectiva es un logro de la organización. Si bien acuerdo con vos en que aún como clase trabajadora nos debemos fortalecer una herramienta colectiva que haga que sigamos en la lucha por nuestros derechos, que no son solamente los salariales, pero que tienen una parte importante en la gremial, ¿no? Sí. La semana pasada, o sea, esta semana aún que no termina, venimos de un paro de 48 horas que fue lanzado por la FATREN para este jueves y viernes. En particular en la provincia de Córdoba, el paro se hizo el viernes. Bueno, denunciando de una manera que ya las nuevas mesas paritarias iniciadas están empezando con un conflicto en puerta que tiene que ver con el despido de este delegado paritario. Nosotros no podemos ir a una paritaria a sentarnos tranquilamente con las empresas que despidieron al delegado que tiene que sentarse ahí. A nivel nacional, la FATREN está denunciando que la Cámara, que es ADIRA, sobre todo, no solo que ha propuesto una miseria salarial, sino que en varias de las audiencias no se ha presentado ni siquiera. Entonces es una provocación directa por sobre los trabajadores. Los trabajadores venimos exigiendo no solamente el aumento salarial, sino también la efectivización, por ejemplo, de la zona favorable de Patagonia y la actualización de algunas bases salariales, no solo en Patagonia, sino también en el resto del país, donde hay lugares donde no se termina de actualizar la base salarial en función de lo exigido en paritaria. Y que la Cámara se ausente directamente de la discusión, bueno, es una provocación enorme. Sí, una provocación, pero además, digo, es todo un dato, ¿no? El silencio, en ese caso, es todo un dato. Digamos, a ver, si lo metemos adentro digamos, de la situación del movimiento obrero, ¿cómo estamos con eso? ¿Vos crees que, digo, bueno, lo de Jujuy es un claro ejemplo también, digamos, empieza siendo un reclamo gremial que se transforma en un reclamo claramente en defensa de derechos frente a una reforma constitucional, pero ¿cómo estamos con todo ese tema? Si ustedes pueden hacer un diagnóstico a hoy. Bien, me parece que justamente lo salarial, lo económico, gremial, como vos decías bien, es el primer disparador que nosotros los trabajadores tenemos que poder asumir para poder tomar como bandera, para poder manifestarnos, organizar y luchar en la calle. Porque recomponer nuestro salario, recomponer nuestra capacidad adquisitiva es lo que nos va a garantizar poder superar una canasta básica total que está permanentemente subiendo y permanentemente dejando a más trabajadores en la línea de pobreza. Ahora, ese primer disparador es lo que nos puede a nosotros encontrar con trabajadores y con organizaciones de distintas centrales, que estamos en una misma situación de crisis, y empezar a ver las necesidades de construir un modelo de país distinto y que necesariamente tiene a los trabajadores en lucha y en la calle para garantizar que las condiciones de ese país distinto se materialicen, para garantizar que sean nuestros intereses como clase trabajadora los que se manifiesten y los que se justamente ejecuten. Porque hoy el plan de gobierno que estamos viendo ejecutado no tiene nada que ver con los intereses de los sectores trabajadores, tiene que ver con los intereses del nacional, y viene garantizándose mayores porciones de emisión pública justamente para intereses de deuda y para deuda a costa de la reducción permanente de pautas para la jubilación, de pautas para las asignaciones, de pautas para los programas sociales. Entonces, esto no es una novedad lo que estoy diciendo, pero es un agravamiento. Estamos a mitad de 2023 y vemos, comparado con el periodo del año pasado, cómo se han incrementado estos desembolsos del Estado para pagar intereses de deuda. Y los trabajadores seguimos cada vez con la soga más al cuello y más apretada. Y esto no es algo que se pueda ni vale la pena denunciar como manifestación del gobierno, sino justamente hay que asumirlo como una necesidad propia de los espacios de los trabajadores de salir a luchar y de salir a encontrarnos para discutir el modelo de país. Es verdad que así como en Jujuy, en muchos otros lugares, por ejemplo, aquí mismo en Río Cuarto,
tipo de discusiones locales y particulares vinculadas al salario terminan siendo una bola de nieve en la cual podemos encontrarnos a discutir el conjunto de condiciones en las cuales los trabajadores estamos viviendo. ¿Qué ha pasado acá? Empezamos a decir, che, el despido de un delegado paritario es gravísimo para todos los gremios. Ahora, es gravísimo también, digamos, en un país donde tenemos más del 45% de pobreza, donde tenemos un Ministerio de Trabajo que no está dando respuesta a las necesidades que tenemos y a los reclamos que estamos haciendo, donde tenemos una pérdida de soberanía cada vez mayor. Entonces, bueno, hay un conjunto de necesidades y visiones que los trabajadores tenemos que empezar a unificar, y el reclamo salarial y de las condiciones básicas gremiales suele ser la punta del ovillo necesaria para poder discutir en cada espacio, en cada central, en cada mesa de laburantes. La verdad es que sí, estoy de acuerdo con eso. Está bueno escucharlo decir de otros compañeros. Che, y para ir terminando, ¿hay algo más que no te preguntamos, que nos querés contar? Y después nos vendés el megáfono, obviamente. Después le vendo el megáfono, sí, que pueden acceder a verlo en su versión web. No, me parece que en general está habiendo un alineamiento de un montón de sectores empresariales que ya están apuntalando la candidatura de Massa, como la y la a ganar y ser apoyada en las próximas elecciones. Y detrás de ese movimiento hay enormes personas de organizaciones gremiales y sindicales que también apuntan a tener un vínculo, una relación, un encuentro con esa institución que va a terminar siendo como gobernante. Y me parece que nosotros tenemos que apuntalar un modelo de lucha, de unidad en el reclamo salarial y de condiciones y de la soberanía que queremos reconstituir, que decíamos recién. Entonces no podemos estar esperando que se planche la situación social de acá hasta diciembre, sino justamente analizarla en función de las necesidades urgentes que estamos teniendo los trabajadores. El único plan de gobierno que hay que poder construir es el plan que responde a nuestras necesidades, y eso es con los trabajadores en la calle y con un plan que justamente rompa la dependencia que estamos teniendo con el Fondo Monetario y con los organismos de crédito. Me parece que ese es el principal pilar que nosotros los trabajadores tenemos que discutir en cada espacio de laburo, en cada asamblea con las compañeras, en cada reunión de comisión, de lo que sea. Hay que poder plantearnos esto y cómo empezar a construir condiciones que hagan que el próximo gobierno solamente pueda actuar en función de nuestras necesidades. Porque hoy el plan de gobierno está puesto en función de necesidades e intereses, como decíamos, de otros organismos, de otras fracciones que han peleado justamente y llevado adelante una lucha para que sus intereses sean los hegemónicos y dominantes. Nosotros tenemos que pelear para que nuestros intereses sean justamente los hegemónicos y dominantes. Perfecto, estoy de acuerdo con eso. En todos los sectores estamos pensando en que también tenemos que repensar nuestras herramientas gremiales, así que acordamos, firmamos al pie. La verdad que muchas gracias, Nacho, porque siempre los compañeros del megáfono nos ayudan a pensar un cacho más adelante. Le recordamos a la oyentada www.elmegáfono.net. Ahí pueden encontrar información de muy buena calidad y que generalmente no vas a encontrar en otros medios. ¿Hay alguna nota que nos recomendás leer, Nacho? Sí, eso lo voy a decir totalmente. La crónica de la apropiación del litio en Catamarca en manos del Livent, la empresa. Bueno, hay un muy buen informe desarrollado con documentos históricos, con una línea cronológica y con varios datos sobre cómo esos tipos de yacimientos, que son parte de lo que se llama el triángulo de litio, ¿no? En el parte de Catamarca, Jujuy, bueno, parte de Bolivia y Chile, yacimientos que estuvieron en manos de fabricaciones militares, en manos del Estado,
con un movimiento de pinzas se puede ver cómo esta empresa Lion, una de las tantas empresas que hacen exploraciones en Argentina, fue de a poco quedándose con la exploración de los yacimientos, con la explotación, no solo la exploración, sino la explotación. Y bueno, es una crónica del vaciamiento, ¿no? Una crónica de la retirada del Estado por sobre los recursos que se han asumido como estratégicos, no ahora, sino que hablamos de hace 50 años, se estaba discutiendo que eran recursos por personas. Bueno. Por esta vez te dejamos ir, pero prometenos que la próxima llamada es para charlar de música. Charlamos de música cuando haga falta, no hay problema. Porque no solo es un muy buen analista político, un tipo que tiene claro que es buen laburante de prensa, sino que aparte es un gran músico. ¿Está? Ahí estamos. Bueno, abrazazo y saludos a los cumpas por ahí. Abrazo grande. Abrazo, Nacho. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias. Estamos en contacto. Chau, chau. Pasó Nacho Telería. José Ignacio Ramírez Telería, o Telería Ramírez, todavía no tenemos claro. Nacho Sí, Teliería, sí. Compañero y amigo del Megáfono de Río Cuarto. Podés escucharlos por el Megáfono, perdón, los podés leer a ellos en el megáfono.net y te vas a encontrar con muy buena información Y análisis de información. muy buen análisis, información que en general no está en ningún otro lado. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.